Capítulo 507, regreso exitoso. En lo alto del bosque, Roland, Robert y Lucille continuaron su vuelo, el planeador navegando suavemente a través del aire fresco de la noche. Con el viento ahora a sus espaldas, Roland comenzó a relajarse un poco, aunque su mente nunca dejó de calcular. Miró por encima del hombro a Robert y Lucille, que estaban siendo arrastrados por la escalera unida al planeador. Los dos parecían estar más tranquilos ahora que se habían alejado de la finca, pero no podía comprender realmente lo que estaban sintiendo. ¿Cómo están ustedes dos? No estamos lejos de la ciudad, si llegamos a la Torre de Magos, deberíamos estar a salvo. Gritó Roland, su voz todavía intencionadamente más amenazante de lo habitual. Finalmente había tenido algo de tiempo para procesar lo que había hecho, pero todavía no estaba seguro de si realmente había sido lo correcto, aunque lo pareciera. Tal vez podría haber esperado unos meses antes de lanzar la misión de rescate, pero tal vez esto era lo mejor. No podía estar seguro de cómo les habría ido a Lucille y Robert si él hubiera negado su ayuda. Dejar que terminaran como Romeo y Julieta era una posibilidad real si se separaban durante demasiado tiempo. Pero tal como estaban las cosas ahora, no podrían seguir viviendo como lo habían hecho antes, constantemente escondidos, con la amenaza inminente de que sus padres pudieran encontrarlos y arrastrarlos de vuelta, un destino que Roland había soportado durante muchos años. Estamos bien, pero lo lograremos. El sol está a punto de salir, ¿estás seguro de la puerta? Debería estar bien. Robert preguntó, pero Roland no estaba seguro de cómo responder. Había salido volando de la Torre de Magos en medio de la noche. El viejo mago de la torre fue lo suficientemente amable como para prestarle una habitación para que se calmara, pero no estaba seguro de si les permitiría usar la puerta tan fácilmente. Los magos debían haber estado al tanto de su partida y probablemente la noticia del secuestro de Lucille les había llegado. Si bien este mundo no tenía teléfonos celulares, sí tenía bolas de cristal que podían enviar información rápidamente. Roland tuvo que asumir que las fuerzas de Graham se habían comunicado aquí para pedir ayuda. Si bien utilizó una táctica de distracción, probablemente cada ciudad había sido alertada de lo que había sucedido hace unas horas. ¿Qué quieres decir con que debería estar bien? Bueno, la puerta de teletransportación ya debería haberse enfriado, así que podemos usarla para salir de aquí. Eso suena prometedor. Robert respondió en un tono aliviado, pero fue inmediatamente derribado por las siguientes palabras de Roland. Pero. Ah, sí, tenía miedo de que hubiera un pero. Robert se rió torpemente. Lucille, mientras tanto, permaneció callada. El estrés de la situación la agobiaba y el cansancio de las noches sin dormir comenzaba a notarse. Sí, desearía que esto también terminara, pero aún tenemos que mantener la fachada y tomar el control de la torre por un tiempo. Roland deseaba poder simplemente acercarse al amable y anciano mago y pedirle que activara la puerta, pero eso implicaría el riesgo de revelar su verdadera identidad. Había logrado enmascarar su patrón de maná e incluso había preparado bombas rúnicas especiales que esparcían polvo antimágico, lo que ayudaría a neutralizar a cualquier mago cercano. El polvo tenía un efecto adicional. Dispersaba el maná circundante, creando una zona de maná muerto temporal. Esto no solo impediría que los magos lanzaran hechizos, sino que también evitaría que los hechizos de detección funcionaran, manteniendo su secreto a salvo incluso si los magos especialistas intentaran descubrir la verdad más tarde. Ya veo, pero ¿realmente puedes apoderarte de una torre de magos entera tú solo? Bueno, no necesito apoderarme de toda la torre. Roland respondió a la pregunta de Roberts. Solo tenemos que entrar a la cámara de la puerta de teletransportación. Desde allí, debería estar bien, llegaremos pronto, así que prepárate y trata de no hablar. Roland sabía que si intentaba concertar una reunión o mostraba su casco que no era de duende, Graham podría pedir fácilmente a los magos que revelaran su verdadera identidad y entregársela en bandeja de plata. Si bien el conde podía estar seguro de que Roland estaba detrás de todo esto, sin pruebas concretas, Roland aún podía negarlo. El planeador se dirigía a toda velocidad hacia la Torre de los Magos, y su silueta atravesaba la primera luz del amanecer. El cielo empezaba a cambiar, y los tonos púrpura y naranja se extendían por el horizonte, recordándole a Roland el poco tiempo que les quedaba. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando cada detalle de su próximo movimiento. Robert y Lucille se aferraban a la escalera de abajo, ambos todavía protegidos por la barrera de maná que Lucille había conjurado, pero esta comenzaba a tambalearse. Agárrate fuerte, estamos casi a salvo. Llegaron a las puertas de la ciudad justo cuando amanecía.
La magia que Roland había estado usando para ocultarse no funcionaría tan bien a la luz del día, pero ya no importaba. Era hora de terminar este viaje al reino y regresar a casa. Desde su almacenamiento espacial, convocó baterías de repuesto, dejándolas flotar en el compartimento del planeador para reemplazar las viejas. También bebió una poción de alto maná, restaurando parte de su energía para el tramo final. ¿Eh? ¿Qué es eso? Uno de los guardias que se encontraban en lo alto de las puertas de la ciudad murmuró, entrecerrando los ojos para mirar al cielo. Finalmente, los soldados que se encontraban en las puertas y debajo de ellas divisaron su planeador, que brillaba con la luz del amanecer. Algunos de los reflejos del sol se reflejaron en sus rostros, pero ya era demasiado tarde. Roland aceleró el planeador casi hasta alcanzar la velocidad máxima, a pesar de llevar 2 pasajeros más. Pasaron zumbando junto a los guardias, que se apresuraron a reaccionar. Cuando desaparecieron de la vista, una campana fuerte sonó detrás de ellos, resonando por toda la ciudad. Una alarma que indicaba que alguien se había infiltrado en su espacio aéreo. Las personas que se habían despertado para comenzar con su trabajo levantaron la vista y vieron que algo pasaba velozmente por el cielo. Una silueta oscura que se dirigía a toda velocidad hacia la Torre de los Magos. Los ciudadanos de la ciudad murmuraban confundidos, preguntándose qué estaba pasando, pero Roland no tenía tiempo de preocuparse por si los veían. Con el sol saliendo, tenían que moverse rápido antes de que se activaran más defensas. Ya casi llegamos. Roland les gritó a Robert y Lucille, su voz aún tenía un dejo de tensión. El planeador se dirigió hacia la alta e imponente estructura de la Torre de Magos, cuya silueta se cernía sobre la ciudad como un faro silencioso. A pesar de la caótica huida, los cálculos de Roland fueron precisos. Había cartografiado la ciudad en visitas anteriores y la trayectoria de su planeador era exacta. A medida que se acercaban a la torre, se concentró en localizar uno de los otros balcones en el mismo nivel en el que comenzó esta aventura de planeo. La Torre de los Magos estaba rodeada por una serie de protecciones mágicas y encantamientos defensivos diseñados para evitar el acceso no autorizado. Sin embargo, Roland había estado allí antes y había dejado un dispositivo para ayudarlo a entrar. Escondido en la habitación con el balcón que había ocupado anteriormente, el dispositivo parecía un cubo común y corriente. Ahora que había regresado, su superficie comenzó a brillar y reveló múltiples runas. Una vez activado, el dispositivo se conectó a su traje y abrió una amplia brecha en las defensas de la torre, lo que les permitió deslizarse hasta otro balcón cercano. Después de completar su tarea, el dispositivo se derritió en un charco de metal, borrando toda evidencia de su existencia. Toda la torre se alborotó al instante, pero fueron demasiado lentos para reaccionar. Roland había estado en esta torre 2 veces antes. Como miembro del gremio de magos, ofrecían sus servicios para una amplia gama de tareas. Si bien esto incluía el combate, los magos aquí no estaban especializados en eso. Por lo general, los magos asumían roles de apoyo, permaneciendo en las líneas traseras de los grupos o durante tiempos de guerra. Necesitaban tiempo para preparar sus hechizos y dependían de un grupo de guardias para protegerse y lograr cualquier cosa en situaciones peligrosas. Sin embargo, en esta torre de magos, no había guardias. Era un espacio seguro para que los magos estuvieran entre los suyos, lo que hacía que fuera mucho más fácil infiltrarse una vez que alguien ya estaba adentro. Mientras el planeador se acercaba al balcón, Roland se inclinó hacia adelante, dirigiéndolo con precisión. Con un último impulso de velocidad, atravesaron el hueco de las defensas y aterrizaron en la cornisa de piedra con una sacudida. El planeador patinó hasta detenerse y Roland saltó, comprobando rápidamente su entorno. Robert voló hacia adelante con el impulso y aterrizó sobre sus 2 pies, con Lucille todavía en sus brazos. Se tambaleó un momento, pero logró estabilizarse a pesar de su estado de agotamiento. El balcón estaba desierto, igual que el anterior. Roland exhaló aliviado, pero sabía que la parte difícil estaba lejos de terminar. Hizo un gesto a Robert y Lucille para que avanzaran. No tenemos mucho tiempo. Necesitamos entrar en la torre y llegar a la cámara de la puerta antes de que cierren todo. Tanto Robert como Lucille asintieron ante las instrucciones de Roland y permanecieron en silencio. Mientras tanto, Roland dejó caer un dispositivo circular al suelo, activando un temporizador que comenzó a emitir un suave pitido. Su planeador se fusionó sin problemas con su traje mientras expandía la entrada a uno de sus espacios espaciales. Con todo guardado de forma segura, arrojó una bomba rúnica hacia la puerta para una entrada dramática.
La puerta se rompió al instante y se elevó una nube de humo mientras avanzaban directamente hacia la cámara con la puerta. Roland apareció del otro lado y rápidamente arrojó más esferas rúnicas. Si bien explotaron, causaron un daño mínimo a los alrededores, sirviendo en cambio para cegar e incapacitar temporalmente a cualquier atacante potencial. También esparcieron polvo antimagia en el aire, neutralizando cualquier hechizo que pudiera lanzarse en su dirección. Mientras el polvo no se desviara hacia él, Roland podía continuar lanzando hechizos sin problemas, ya que los hechizos rúnicos solo requerían sus runas prefabricadas y nada más. El trío corrió por el corredor lleno de humo, sus pasos resonaban en las paredes de piedra de la Torre de los Magos. Los ataques calculados de Roland les habían dado un tiempo precioso, pero todos sabían que no duraría. Robert llevaba a Lucille, exhausta, que seguía agarrada a su brazo, con el rostro pálido pero decidido. El cansancio de sus noches de insomnio y la tensión mental de su secuestro le habían pasado factura, pero se armó de valor. Roland iba al frente, lanzando sus bombas prefabricadas por todos lados, asustando a los magos que encontraba. Aunque se sentía culpable por causar la interrupción, sabía que tenía que parecer convincente. Afortunadamente, la sala de la puerta no estaba lejos, y pronto el trío se deslizó debajo de ella antes de que se cerrara por completo. La torre de magos tenía un espíritu artificial similar a Sebastián, y estaba reaccionando como medida defensiva, sellando todas las puertas de los alrededores, tratando de atraparlo y al mismo tiempo protegiendo a los magos que se dedicaban a sus asuntos. ¿Cuál es el significado de esto? Para consternación de Roland, el mismo mago amistoso que lo había ayudado antes estaba en la cámara, en medio del desayuno, aunque esa comida tendría que esperar. Cuando pasó por la puerta, se aseguró de arrojarle un brebaje especial que obtuvo de Rasrix. Después de que chocó con la puerta cerrada, se convirtió en una sustancia pegajosa que pronto se cristalizó y se endureció. No intentes nada gracioso, viejo, y no te lastimarás. Roland le advirtió, aunque no quería recurrir a ello. Arrojó una de las bombas incapacitantes que le quedaban en dirección al hombre. El mago estaba en el nivel 2 y tenía algunos objetos encantados capaces de producir un escudo de maná. Aunque logró soportar la falsa explosión destellante, pronto se encontró incapaz de canalizar maná. ¿Polvo antimagia? El hombre murmuró, desconcertado. Antes de que pudiera reaccionar más, una ráfaga de viento voló en su dirección, trayendo consigo el olor de la niebla del sueño. Roland había lanzado el hechizo, asegurándose de que el viejo mago no sufriera demasiado y simplemente se fuera a la cama. La puerta estaba frente a él, inactiva pero a su alcance. Ahora solo necesitaba activarla y estarían de regreso en casa. ¡Qué tonto! El mago jadeó mientras intentaba permanecer consciente. Esa puerta no se activará con la torre en este estado. Te has quedado atrapado aquí. Finalmente, el viejo mago cayó inconsciente. Sin embargo, Roland no se inmutó. Había previsto esta complicación. Su extensa investigación sobre las puertas de teletransportación lo había preparado para este momento. Para un herrero rúnico de su calibre, romper las medidas de protección no sería un problema. Solo tomaría unos minutos. Dame algo de tiempo. Robert y Lucille se acurrucaron juntos mientras él trabajaba en la puerta. Podía notar que la torre ya estaba sellada, pero también que estaban recibiendo visitantes del exterior. Los guardias y soldados locales pertenecientes a la finca de Veré estaban empezando a invadir el lugar. Probablemente no tenía más de 5 minutos antes de que llegaran aquí y luego tal vez un minuto antes de que atravesaran la pared cristalizada que había creado. El tiempo estaba en su contra, pero él siguió trabajando. Su mano se posó en la puerta y las runas que había en ella empezaron a cobrar vida lentamente. Su brillo indicaba que estaba tomando el control de su software y lo estaba manipulando de tal manera que pudiera controlarlo por completo. Roland trabajaba furiosamente en la puerta de teletransportación, moviendo los dedos sobre las antiguas runas, mientras intentaba recalibrar su posición. Sin el espíritu de la torre de su lado, necesitaba calcular todo a mano y conectarse con su torre en casa. No se retiraría al instituto, sino que regresaría directamente a Albrook. Una vez que se estableciera la conexión, dejaría que Sebastián mantuviera la conexión desde el otro lado, pero en ese momento, necesitaba hacer todo con su propia cabeza. Oigo pasos, vienen, ¿cuánto falta? Robert susurró, su voz apenas audible por encima del ruido de la puerta que estaba casi completamente iluminada con runas. No mucho. Solo vigila la puerta. Roland respondió mientras intentaba mantener la calma. Mientras los demás no podían verlo, su rostro se veía pálido.
Realmente estaba luchando por controlar al espíritu de la torre, pero estaba cerca de lograr su objetivo. De repente, justo cuando se escucharon algunos portazos desde el costado de la puerta finalmente cobró vida y pronto apareció la familiar luz azul en el medio. Lo lograste. De repente, aparecieron las primeras grietas en la pared cristalizada que había creado. Los soldados intentaban abrirse paso y las vibraciones de sus repetidos golpes provocaron pequeños temblores en la habitación. Vete ahora. Roland gritó, con los ojos fijos en la puerta que latía con energía, estabilizándose para la teletransportación. Robert no dudó. Se apresuró a avanzar tirando de Lucille. Una vez que estuvieron frente a la puerta, ambos se detuvieron para mirar al hombre responsable de todo esto y luego, rápidamente, saltaron a través de ella. Estamos dentro. ¿Quién es ese? ¿Qué pasa con esa máscara? Detente ahora mismo, demonio. Ignoró los gritos de los soldados y magos que se precipitaban hacia él, con la mente completamente ocupada en mantener firme la puerta. Sus reservas de maná ya habían caído por debajo del 10%, dejándolo con un terrible dolor de cabeza. Todo allí tenía que hacerse con su propio poder, pero de alguna manera, se las arregló. Justo cuando la multitud se abalanzaba sobre él, decidió usar la última de sus bombas antes de lanzarse rápidamente a través de la puerta. Los que se quedaron atrás gritaron, protegiéndose el rostro y los ojos. El que habían estado tratando de aprehender había desaparecido, pero ese no era su único problema. El otrora vibrante tono azul profundo de la puerta comenzó a volverse de un rojo siniestro. Las runas que cubrían su estructura circular comenzaron a chisporrotear y a derretirse. Con un temblor resonante, la puerta se derrumbó, sellando cualquier posibilidad de perseguir al trío. El caos estalló en la torre de los magos mientras los soldados y los magos se apresuraban a evaluar los daños. Todo lo que quedaba eran los restos destrozados de la puerta. Su objetivo había desaparecido y ahora se enfrentaban a un sistema de teletransportación averiado, sin forma de rastrear hacia dónde habían huido los matones. Al otro lado de la puerta de teletransportación, Roland se tambaleó hacia adelante y aterrizó con fuerza en el suelo de piedra de su taller en Arbroath. Le dolían las extremidades por el cansancio y le dolía la cabeza por el esfuerzo de mantener la conexión. Mientras se daba la vuelta y se quedaba boca arriba, jadeando pesadamente, oyó las voces de Robert y Lucille cerca. Lo logramos. Robert susurró, todavía agarrando a Lucille con fuerza, con los ojos muy abiertos mientras se acostumbraba al entorno oscuro de la base oculta de Roland. Lucille, apenas capaz de mantenerse en pie, se apoyó pesadamente en él para sostenerse, su rostro estaba pálido, aunque un destello de esperanza brillaba en sus ojos. Con un movimiento rápido, Robert arrojó el casco de duende a un lado, el metal golpeó con fuerza contra el suelo duro y rocoso. Roland se incorporó lentamente, secándose el sudor de la frente. Su cuerpo gritaba por descansar, pero no podía permitirse el lujo de desplomarse todavía, no antes de presentar a su hermano y a su cuñada a los demás. Sintió que alguien se apresuraba a saludarlo, acompañado de otra figura demasiado grande para caber en el ascensor que podría traerlos hasta allí. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando finalmente se quitó la máscara y el casco que había estado usando. 3 palabras escaparon de sus labios, señalando el final de este largo viaje. Estoy en casa. ... Sin embargo, mientras descansaba, algo empezó a molestarlo. Tomó su casco una vez más y se lo colocó sobre la cabeza. Levantó su dispositivo de mapeo para verificar, y notó que algo no estaba bien. El punto que descendía en el ascensor claramente pertenecía a su esposa, Elodie, y todos los que esperaba que estuvieran allí estaban contabilizados. Pero por alguna razón, faltaba alguien que se suponía que debía haber llegado antes que él. Algo estaba mal. Capítulo 508, de vuelta a casa. Maestro, ¿en qué puedo ayudarle? Ponte en contacto con el instituto. Necesito hablar con Arión. Por favor espere, ejecutando tarea. Un pequeño orbe de luz brillante flotaba frente al rostro de Roland. Era Sebastián, el espíritu artificial de su taller, que recientemente había comenzado a aprender nuevas palabras. Sebastián funcionaba como una IA. Mientras realizaba la tarea, Roland se concentró en tratar de entender por qué no podía localizar a una persona en particular en su casa. Incluso se conectó al sistema de monitoreo de la ciudad, pero aún así no pudo rastrear a su amigo desaparecido. ¿Está todo bien? ¿Hay más enemigos cerca? Antes de que Roland pudiera reanudar su búsqueda, escuchó una voz que lo llamaba desde un costado. Después de girar la cabeza, vio a su hermano Robert y a la compañera de Robert, Lucille, de pie juntos, tomados de la mano.
Robert se había quitado la máscara de duende y partes de su armadura. Roland se dio cuenta rápidamente de por qué parecían preocupados, ya que debía tener un aspecto extraño, caminando de un lado a otro y gritando órdenes a un orbe brillante, como si hubiera una amenaza inminente. No, pueden relajarse. Este lugar es seguro. Estamos en Albrook, en mi casa. Solo que estamos bajo tierra. El conde Graham no podrá encontrarlos aquí, ni tampoco Wentworth Arden. Estas son tierras de Valerian. Incluso si quisieran rastrearlos, les resultaría extremadamente difícil llegar hasta aquí. Robert y Lucille sintieron un gran alivio mientras se abrazaban y contemplaban el entorno oscuro del taller subterráneo de Roland. A pesar de las paredes frías e impersonales de piedra y metal, era un refugio, lejos del caos que los había perseguido durante tanto tiempo. Gracias, Roland. Robert dijo, con voz algo débil. Parecía bastante cansado por toda la experiencia y probablemente era mejor darles a estos dos una habitación para descansar ya que parecían exhaustos. Lucille logró esbozar una débil sonrisa, sus ojos temblaban mientras trataba de evitar quedarse dormida. El espacio que los rodeaba no parecía particularmente acogedor. Era en su mayor parte un laboratorio vacío. Roland solo había logrado instalar una puerta de teletransportación allí, mientras que el núcleo de Sebastián estaba alojado en otra habitación. Aparte de algunos bancos de trabajo y sillas, no había mucho más. Probablemente sería mejor guiar a Robert y Lucille hasta el ascensor y dejar que tomaran un poco de aire fresco. Tenía una habitación de invitados en su casa donde podían quedarse mientras él decidía qué hacer a continuación. Ahora que Robert y Lucille estaban allí, Roland sabía que tendría que crear nuevas identidades para ellos. Consideró la posibilidad de crear una nueva armadura para Robert, una que ocultara su identidad y alterara su voz. Robert podría hacerse pasar por uno de los caballeros de Arturo, trabajando bajo las órdenes de Morien o Gareth, quienes ahora eran caballeros de nivel 3. El nivel de Robert era alto para un nivel 2, y con algunos pergaminos rúnicos, Roland creía que podría ayudar a su hermano a alcanzar pronto el estado de caballero comandante. Ocultar la identidad de Robert no solo era necesario por el conde Graham. Robert también había servido en el ejército real y tenía un rango oficial. Si bien había completado varias escaramuzas y se le había concedido permiso, no era indefinido. Aunque nadie podía oponerse cuando el Lord Mariscal Arden lo recogió, Robert podría ser considerado un desertor si no regresaba. Roland y Robert habían hablado de esto antes, pero estaba claro que Robert prefería ser etiquetado como desertor a dejar que el amor de su vida, Lucille, se convirtiera en moneda de cambio a través de un matrimonio noble. En cuanto a Lucille, las leyes no la vinculaban de la misma manera. Podía renunciar a su título de Devereux, pero su padre aún podía usar su influencia para hacerla volver. Las leyes de este mundo favorecían en gran medida a la nobleza, y sus sentimientos importaban poco. Roland pensó en diseñar una túnica para ella, algo más ligero que la armadura rúnica, pero con algunas de sus funcionalidades. Como maga rúnica, Lucille podría hacer un buen uso de su trabajo, ya que tenía las habilidades pasivas necesarias. Alterar su voz y ocultar su identidad con una máscara no sería difícil, y podría trabajar fácilmente en su taller o con la unión de enanos. No sería difícil forjarles nuevas identidades, especialmente con la ayuda del gremio. Sus vidas nobles podrían haber terminado, pero con su apoyo, pronto podrían convertirse en poseedores de la clase de nivel 3 y, a partir de ahí, el mundo sería suyo. La adrenalina de su escape todavía persistía en sus venas, pero el agotamiento comenzaba a apoderarse de él. Había pasado semanas planeando cada contingencia, pero ahora que la parte más peligrosa había pasado, sentía el peso de lo desconocido sobre él. Todavía faltaba una persona y tenía una idea de por qué. También tienes mi gratitud, Sir Roland, si no fuera por ti. Lucille estaba a punto de hacer una pequeña reverencia, pero casi se desplomó en el suelo. Afortunadamente, Robert, que la sostenía de la mano, la acercó rápidamente y le ofreció su hombro para que la apoyara. Ah, ten cuidado. Roland se dio cuenta de que ambos estaban completamente exhaustos y, para empeorar las cosas, Arion no contestaba. Con Sebastián cerca, siempre podía atender la llamada a través de su casco una vez que se estableciera la conexión. Pero por ahora, era más importante cuidar de su hermano. Vamos a buscaros un lugar para descansar. Necesitas dormir. Podemos hablar más cuando te hayas recuperado. Hizo un gesto hacia el ascensor que los llevaría hacia arriba y los sacaría del taller subterráneo. No estaba lejos y los llevaría directamente al exterior. Sin embargo, para sorpresa de todos, el ascensor ya estaba ocupado.
Al principio, Roland pensó que solo había una persona dentro, pero rápidamente se dio cuenta de su error cuando las puertas se abrieron con un suave sonido. ¡Guau! Agni, tienes la cola en mi cara. Deja de moverte, por favor. Te dije que esperaras afuera. Au, au, au. Fue todo un espectáculo. Agni, el gran compañero de Roland, se había acurrucado con fuerza para caber dentro del ascensor. Su pelaje cubría a una mujer, su esposa, que parecía divertida y ligeramente molesta a la vez. En su forma de luz solar, Agni parecía más esponjoso que en su apariencia rubí secundaria, y aunque las llamas estaban apagadas, el viaje debe haber sido incómodo para ella. Se las arregló para salir del estrecho ascensor, pero Agni lo estaba pasando peor. Cuando intentó cambiar de posición después de que ella saliera, el ascensor crujió, temblando como si el metal fuera a ceder bajo la tensión. Agni, deja de moverte, vas a dañar el ascensor. Roland dijo en un tono molesto. Sus palabras fueron respondidas con un suave gemido de Agni, claramente no disfrutando del espacio reducido ni de que su amo lo estuviera reprendiendo. Roland. ¿Estás bien? Quítate ese casco y déjame ver tu cara. Antes de que pudiera seguir enfadado con Agni, miró a su esposa, Elodía. Aunque le había informado de todo su plan y de todo lo que había sucedido en la finca de Veré, eso no significaba que ella no estuviera preocupada. No podía ignorar sus sentimientos, así que decidió quitarse el casco, revelando un rostro que parecía bastante privado de sueño. Estás tan pálida. Los ojos de Elodía se abrieron de par en par al verlo, su preocupación era evidente. Se acercó más y le pasó los dedos suavemente por la mejilla. Compartieron un momento de ternura, pero luego su mano se movió y sus dedos le pellizcaron la mejilla y tiraron de ella. ¡Ay! Otra vez no has podido dormir durante días, ¿verdad? Lo siento. Roland se dio cuenta de que su esposa no estaba contenta con su estado. En sus conversaciones anteriores, él había omitido el alcance de su carga de trabajo, sabiendo que ella desaprobaría su tendencia a pasar varias noches en vela seguidas. A pesar de ser un poseedor de clase de nivel 3 y tener acceso a elixires, su cuerpo aún necesitaba un descanso adecuado. ¿A qué haré contigo? Ella había estado frunciendo el ceño por un momento, pero después de suspirar y sacudir la cabeza, la expresión de Elodía se suavizó. Su preocupación por él claramente superaba cualquier frustración. Con delicadeza, tomó su mano entre las suyas, mientras se giraba hacia Robert y Lucille. ¿Son estos dos? Sí, son Robert y Lucille. Se quedarán con nosotros por un tiempo. Elodía los miró a ambos y se dio cuenta de que apenas se sostenían y necesitaban descansar. Sin embargo, quedaba un problema. Agni seguía atrapado en el ascensor y necesitaba ayuda para salir. Roland se apresuró, agarró sus patas y comenzó a tirar. Finalmente, el lobo grande logró salir. Oye, para. Agni no mostró piedad, lamió la cara de Roland con entusiasmo mientras movía su cola como una hélice. Afortunadamente, el techo en esta parte subterránea del taller era lo suficientemente alto, por lo que acomodar al lobo de luz solar del tamaño de un caballo no fue un gran problema. Una vez que salió, Roland se tomó un momento para preguntarle a su esposa sobre la persona desaparecida, alguien que debería estar aquí. ¿Bernier está en algún lugar? Debería haber llegado antes que yo, ¿se puso en contacto contigo? Tras un sonoro empujón, Roland logró sacar a Agni de encima. El lobo resopló con la nariz pero aún así dejó que la lengua cayera antes de ladrar como un perro unas cuantas veces. ¿Bernier? No, pero no está en el instituto. Tal vez solo esté pasándose un buen rato con esos otros herreros. ¿Mencionaste que lo aceptaron? Tal vez. Este era el quid de la cuestión. Lucille y su hermano estaban a salvo, pero su asistente había desaparecido. No quería utilizar la puerta de teletransportación en el territorio de Graham y vincularla directamente aquí, ya que eso revelaría las coordenadas de esta. El instituto tenía estas coordenadas, pero nadie más las tenía, al menos por ahora. Si sus enemigos vinculaban su disfraz verde anterior a esta puerta de teletransportación, podrían descubrir su verdadera identidad. Por eso le había dicho a Bernier que fuera primero al instituto y luego regresara a casa con la ayuda de Arión. Ya había pasado tiempo suficiente para que Bernier regresara, pero seguía desaparecido. Tal vez se preocupara por nada y Bernier simplemente se hubiera quedado para charlar con sus nuevos amigos. Pero por alguna razón, sus instintos le decían que algo andaba mal. Había algunas razones por las que Bernier podría no haber regresado, y una de ellas involucraba a cierto mago poderoso, una posibilidad que lo preocupaba profundamente. Maestro, el profesor Arión está esperando en la fila 1. ¿Quiere que lo traiga?
Antes de que Roland pudiera pedir una aclaración, una bola de luz se acercó flotando. Parecía que Arión finalmente había respondido a la llamada y Roland podría preguntar directamente sobre el paradero de Bernir. Roland dudó por un momento, pero Elodía negó con la cabeza, sabiendo ya lo que estaba a punto de decir. Los llevaré arriba. Terminen con esto y vengan a comer algo. Hablamos más tarde. Gracias, esto no tardará mucho. Aunque su esposa estaba un poco enfadada, Roland solo pudo sonreír levemente. Se volvió hacia Robert y Lucille, quienes aún no habían conocido a Elodía en persona. Cuando la visitaron hace 5 años, Elodía todavía estaba trabajando como recepcionista en el gremio de aventureros local. Es posible que la hayan visto durante su estancia en la ciudad, pero nunca con él cerca. Si bien Roland se había mantenido en contacto con Lucille después de su partida, sus conversaciones rara vez tocaron su vida amorosa. En cambio, se habían centrado en lo que había estado haciendo su hermano. Supongo que debería presentaros a Robert, Lucille, esta es mi esposa, Elodía. Robert parpadeó sorprendido, claramente sorprendido por la noticia. Sabía que Roland se había casado por las cartas de Lucille, pero nunca había visto a su esposa. Lucille, por otro lado, esbozó una débil sonrisa, sus cansados ojos parpadearon mientras intentaba mantenerse despierta. Es un placer conocerte. Lucille logró hablar, pero su voz apenas era más que un susurro. Elodía sonrió cálidamente y su anterior preocupación dio paso a una actitud más acogedora. El placer es mío. Hablaremos más después de que hayas descansado. Parece que a los dos les vendría bien una larga siesta. Vayan con Elodía, ella les mostrará su habitación. Descansen un poco, ustedes dos. ¿Nuestra habitación? ¿Quieres decir que compartiremos la misma? Robert abrazó a Lucille pero parecía tímido por alguna razón. Ah, ¿sí? ¿Es un problema? ¿Un problema? No, no es un problema en absoluto. Elodía se dio cuenta rápidamente y se rió entre dientes. Roland le había pedido que preparara la habitación de invitados, que solo tenía una cama grande, adecuada para una pareja. Sin embargo, parecía que su hermano y Lucille habían estado en una relación más bien a distancia. Compartir una habitación, y una cama, podría resultarles incómodo, pero después de lo que acababan de pasar, ahora no debería importarles mucho. No te preocupes, yo me encargaré de ellos. No tardes demasiado y ven pronto. Lo haré, respondió Roland, observando cómo los tres entraban al ascensor y ascendían. Se quedó solo con un Agni más tranquilo y el suave zumbido de las runas. No había tiempo que perder. Necesitaba llegar al fondo de este misterio. Su asistente Bernir estaba efectivamente desaparecido y no se encontraba cerca de Albrook. La única explicación era que se encontraba en el instituto y Roland temía que ya supiera el motivo. Sebastián, activa a Arión en el monitor principal. Sí, maestro. El monitor principal se encendió y arrojó una luz fría y pálida sobre la habitación en penumbra. A medida que la imagen se hacía más nítida, reveló a Arión, el distinguido profesor del instituto. Su rostro estaba demasiado cerca de la cámara rúnica que estaba usando. Hacía que su rostro felino pareciera mucho más grande de lo que debería y realzaba sus ojos felinos para que parecieran especialmente grandes. Profesor Wayland, me alegro de verlo. Dios mío, creo que tenemos un pequeño problema. Arión dijo mientras se acomodaba un poco para que su rostro se viera más proporcionado. A pesar de la actitud tranquila habitual del profesor, había un dejo de preocupación en sus ojos felinos que inmediatamente puso nervioso a Roland. ¿Qué tipo de problema? Roland quería saberlo, pero primero necesitaba descubrir qué le había pasado a Bernir. Antes de eso, ¿sabes dónde está mi asistente? ¿Está todavía en el instituto contigo? Los bigotes de Arión se movieron levemente y sus ojos se entrecerraron. Ah, sí, Bernir. En cuanto a eso, bueno, parece que lo están deteniendo. ¿Detenido? La voz de Roland se endureció y su cansancio desapareció en un instante. Había asumido que algo así sucedería, pero aún tenía la esperanza de estar equivocado. ¿Por quién? ¿Por qué razón? La pantalla parpadeó por un momento mientras Arión ajustaba el dispositivo que estaba usando. Su rostro felino adoptó una expresión más neutral antes de responder. Me temo que la propia directora lo ha ordenado. No me ha explicado mucho, pero le ha impedido utilizar la puerta de teletransportación para volver contigo. Para empeorar las cosas, también me ha prohibido utilizarla. ¿La directora Arvandus lo hizo? ¿Dijo alguna razón para ello? Roland contuvo su frustración mientras hablaba. Había planeado dejar atrás la vida en el instituto, ya que realmente no había nada más que ganar allí.
Arion estaba allí para proporcionarle futuros documentos de investigación y había logrado crear mejoras para su tecnología espacial, tecnología de teletransportación e incluso creó un espíritu de torre en Sebastián. No lo hizo, pero parece que mi arresto domiciliario y el regreso de tu asistente dependen de ti. En mí. Ya veo. Ah, ¿lo esperabas, amigo mío? En cierto sentido supongo que quiere que vaya a su oficina para explicarle lo que pasó en la finca de Veré. No estoy seguro. Rara vez da explicaciones claras, especialmente al resto de la facultad. Fue toda una sorpresa cuando dio la orden. Pero no te preocupes demasiado. Tu asistente no está prisionero en la mazmorra. Está con los otros enanos del departamento de runas, intercambiando técnicas de herrería. Es bueno escuchar eso. Roland respondió, aunque seguía confundido. Parecía que no podía irse sin enfrentarse a esa mujer. Ella era una poseedora de clase de nivel 4, y él había usado indirectamente su estatus durante el incidente de la finca de Veré. No sería extraño que ella estuviera enojada con él, pero podría haber otra explicación. Wentworth parecía conocerla, y existía la posibilidad de que estuviera relacionada con la finca Arden. Sin embargo, la cronología no cuadra del todo. Rescaté a Robert varias horas después de que Vernier llegara al instituto. Puede que esto tenga que ver con otra cosa, pero no lo sabré hasta que vaya allí. Se preguntó cuál era la verdadera razón por la que había detenido a Vernier. Si quería verlo de vuelta, tendría que regresar al instituto, algo que esperaba evitar en el futuro cercano. Capítulo 509, Buenas noches. Gracias por la actualización, profesor Arion. Tendré que hablar con la directora Arvandus personalmente, ¿no? Eso sería lo mejor, profesor Wayland. Pero tenga cuidado, amigo mío, esta situación es muy inusual. Roland suspiró y miró el monitor donde aparecía el rostro preocupado de Arion. Acababa de recibir la noticia de que la líder del instituto Xandar quería hablar con él. No le había dado una fecha límite, pero estaba implícito que si no se presentaba en su oficina, Vernier no regresaría a Albrook. No había previsto este desarrollo cuando formuló su plan, ya que la mujer siempre se había mantenido pasiva ante sus decisiones. Parecía que había tentado demasiado a la suerte con su última aventura. Pero también planteaba la pregunta: ¿por qué no se había puesto en contacto con él directamente antes? ¿Podría haber un límite para sus habilidades? Recordó la única vez que ella había intervenido en sus asuntos. Yavena lo había protegido del otro poseedor de clase de nivel 4 en la mazmorra cercana. Considerando eso, la finca de Veré podría haber estado simplemente demasiado lejos para que su magia basada en plantas llegara. Tal vez solo pudiera influir en un área limitada alrededor de donde residía, probablemente conectada a su torre de mago, que se parecía a un árbol gigante. La había examinado antes y concluyó que las raíces se extendían en todas direcciones, extendiéndose mucho más allá de las instalaciones del instituto. Tal vez este era su territorio y tenía límites. Era similar a su situación en Albrook, donde había estado esparciendo cables rúnicos. En teoría, al igual que la tecnología moderna, no habría límite a la distancia a la que podrían extenderse estos cables, y mientras existieran, estarían bajo su control directo. Sin embargo, esto no podría suceder en un futuro cercano, ya que requeriría una inversión colosal de tiempo y recursos, ninguno de los cuales poseía actualmente. Si su teoría era correcta, entonces estaba a salvo aquí en Albrook de la influencia de la mujer. Incluso un poseedor de clase de nivel 4 tenía sus límites. Ya veo, primero tengo que ocuparme de algunas cosas aquí. ¿Podrías cuidar de Vernier hasta entonces? Por supuesto, amigo mío. No te preocupes, le conseguiré una placa temporal y alojamiento. Aquí estará a salvo. Gracias. No hay problema. Ya me has abierto los ojos a las posibilidades de las runas, amigo mío. Esto no es nada comparado con lo que has hecho por mí. Arion se rió entre dientes mientras respondía. No había estado más que alegre desde que Roland llegó a su puerta. Gracias a la influencia de Roland, Arion había estado expuesto a innovaciones como la armadura de poder rúnica y nuevas formas de hacer que sus conferencias fueran más interesantes para los jóvenes magos. Roland exhaló profundamente al terminar la conversación con Arion. A pesar de las garantías, el peso de lo desconocido todavía pesaba sobre él. El hecho de que su asistente, Vernier, fuera detenido en el instituto por la directora Arvandus no era algo que pudiera tomar a la ligera. Había esperado algunas consecuencias después del incidente en la finca de Veré, pero esta era una complicación imprevista.
Después de todo lo que había sucedido, Roland había esperado tener algo de tiempo para reagruparse, centrarse en sus proyectos y ayudar a su hermano y a Lucille a adaptarse a sus nuevas vidas. Pero ahora, la directora tenía otros planes. Si quería una explicación, la obtendría, pero Roland sabía que tenía que actuar con cuidado. Ella estaba relacionada con su padre, y regresar al instituto podría resultar en que lo capturaran o incluso lo tomaran como rehén. A pesar de sus recientes avances en sus inventos, no había forma de que pudiera enfrentarse a un poseedor de una clase de nivel 4 en combate. No hay forma de que pueda escapar de esa torre una vez que esté dentro. ¿Debería tomar a Vernier y huir? Comenzó a sopesar sus opciones. Un plan implicaba ir al instituto, recuperar a Vernier y escapar rápidamente. Aunque Roland se consideraba un luchador competente, el instituto albergaba a muchos más magos que la pequeña torre en la que había entrado anteriormente. Tomar el control de la puerta de teletransportación esta vez sería mucho más difícil. Huir con su planeador era otra posibilidad, pero incluso si lograba pasar la barrera, la influencia de Yavena probablemente se extendería mucho, tal vez hasta pueblos a días de distancia. Los otros magos también eran capaces de volar. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo persiguieran y atraparan. Toda la situación parecía imposible, pero la directora ya había sido indulgente con él antes. Quizás simplemente estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. La mente de Roland repasó rápidamente las posibilidades, cada una más peligrosa que la anterior. No podía permitirse esperar demasiado tiempo. La vida de Vernier podía estar en peligro. Sin duda había ofendido a algunos magos dentro del instituto y, una vez que descubrieran quién era Vernier, podrían buscar venganza a través de él. Y, por supuesto, la directora no esperaría una eternidad para recibir una respuesta. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por el cálido empujón de una nariz en la nuca. ¿Qué? Ah, estoy bien, no te preocupes por mí. Era Agni, su compañero lobo, a quien no había visto en mucho tiempo. Agni apoyó su hocico en el hombro de Roland, gimiendo suavemente. Roland no pudo evitar estirar la mano para acariciarlo en la cabeza, dándose cuenta de que su leal lobo simplemente estaba tratando de animarlo. A pesar del aprieto en el que se encontraba, no tenía sentido preocuparse por eso ahora. Todo lo que podía hacer era planificar con cuidado y esperar lo mejor, como siempre lo hacía. Gracias, Agni. Subamos. Necesito descansar un poco para aclarar mi mente. Antes de darse la vuelta para marcharse, Roland llamó a Sebastián, suya. Su creación había ido evolucionando de forma constante y se había convertido en algo más sofisticado. Sus patrones de habla se habían mejorado para aceptar comandos más complejos, pero Roland todavía necesitaba tiempo para analizar por completo esta última versión. El espíritu artificial había desarrollado un grado de autonomía y Roland necesitaba asegurarse de poder controlarlo adecuadamente antes de liberarlo en la red rúnica. Como provenía de un mundo que temía que las IA rebeldes se descontrolaran, quería proceder con cautela. Sebastián, avísame si Arión intenta contactarme y vigila la ciudad. Sigue los procedimientos que te he indicado y avísame de inmediato si detectas alguna anomalía. Sí, maestro. Sebastián respondió con una voz fría, similar a la de un texto a voz, que tenía la intención de corregir más tarde. El orbe de luz brillante se quedó flotando cerca por un momento antes de irse a otra parte del taller. A pesar de la apariencia, la verdadera forma de Sebastián era la más profunda del taller y esta no era más que una forma con la que era más fácil conversar. Lo diseñó de tal manera que personas como Vernier y Elodía pudieran conversar con la computadora rúnica cuando quisieran. Agni se acercó a Roland, pero le resultó complicado volver a meterlo en el ascensor. Su tamaño ya se había convertido en un problema y tal vez podría usar algunas de sus runas espaciales para aliviar el problema. Dentro del instituto, había muchas salas afectadas por la magia dimensional. Incluso el instituto principal estaba bajo ese hechizo, lo que creaba un interior mucho más grande que el exterior del edificio. Probablemente podría hacer lo mismo con el ascensor aquí, lo que le ahorraría mucho dinero, ya que no necesitaría renovarlo. Primero, tendré que recuperar a Vernier. Ahora entra ahí, Agni, tenemos que subir. ¡Guau! Roland empujó a su enorme lobo hacia el ascensor y optó por tomar las escaleras de emergencia. Fue una molestia, especialmente porque ya estaba cansado, pero era más grande que su esposa y tendría problemas para caber en el ascensor con Agni. Mientras subía, su mente corría con probabilidades para el futuro. Cuando llegó al piso superior, salió por el taller secundario, que pertenecía a su asistente. Diana debe estar en casa.
murmuró, notando la ausencia de la esposa de Vernier. Había tenido la intención de mencionar por qué Vernier no estaba allí, pero ni ella ni su hijo estaban allí. La pareja a menudo llevaba a su hijo al taller, y Roland recordó que Vernier le pidió que fabricara un dispositivo especial para bloquear el sonido. Estaba diseñado para bloquear el ruido del exterior, pero permitir que los sonidos del interior escaparan. Lo usaron para la cuna que Roland ahora miraba. El niño podría dormir tranquilo, sin ser molestado por el ruido metálico y los martillazos del taller. Sin embargo, si el bebé comenzaba a llorar, el dispositivo garantizaría que los padres fueran alertados de inmediato. Roland incluso había diseñado una pequeña pulsera para colocarla alrededor de la muñeca del niño, hecha de una aleación especial de polímero metálico elástico. Utilizaba una pequeña cantidad de maná para monitorear los signos vitales del niño. Si algo sucediera, los padres serían alertados, incluso si los sonidos de los llantos del niño no los alcanzaran. La pulsera también podría notificarles si el niño se despertaba, incluso si no comenzaba a gritar o llorar. Esta tecnología fue diseñada por él para monitorear a los prisioneros, pero también funcionaba bien con los niños. Después de mirar a su alrededor, decidió irse a buscar a Agni, que se había quedado atascado otra vez. Después de unos cuantos tirones, logró liberarlo de los confines del ascensor. Estaba doblado en algunos lugares, pero todavía funcionaba. La vista de sus molinos de viento y de su casa le trajo cierta alegría. Había estado lejos de casa durante tanto tiempo, y ahora, al ver los molinos de viento familiares girando suavemente con la brisa sobre su casa, la tensión se alivió un poco. Le recordó los buenos tiempos en los que solo estaba él, su cachorro de lobo y su asistente con ojos soñadores. Eran tiempos más sencillos, que a veces añoraba, aunque no los cambiaría por todo lo que había logrado desde entonces. Una de las razones más importantes por las que ya no pensaba en su pasado era la mujer que le abrió la puerta de su casa. Allí estaba ella, su esposa, haciéndole señas de que se acercara de una manera incómoda. Parecía preocupada y necesitaba su ayuda. A menudo se encontraba pensando en ella mientras salía a vivir aventuras, algo que deseaba limitar en el futuro, aunque sabía que sería difícil de llevar a cabo. Una de las conclusiones de su última escapada fue que aún le faltaba algo. El nivel 3 no era tan poderoso como había creído y todavía había otra montaña que escalar. Incluso entonces, nunca podía permitirse relajarse, siempre esforzándose por conseguir más. Después de traer a Vernier sano y salvo del instituto, necesitaba cambiar su enfoque. Aunque la base de poder de Arthur estaba creciendo rápidamente, todavía no era suficiente. ¿Pasa algo malo? Sí, creo que tendrás que llevarlos a su habitación. Están mucho más cansados de lo que esperaba. Elodie respondió, señalando a Robert y Lucille, quienes estaban desplomados en el sofá, profundamente dormidos. Lucille apoyó la cabeza en el hombro de Robert, mientras que éste la rodeaba con el brazo de manera protectora. Su agotamiento era evidente y Roland no pudo evitar sonreír levemente al verlos. Supongo que realmente no podían aguantar más. Dijo en voz baja mientras levantaba con cuidado a Lucille. Ella se sacudió levemente pero no se despertó cuando él intentó moverla. Robert permaneció profundamente dormido, pero su cuerpo se resistió cuando Roland intentó llevarse a su amante. Después de un suave esfuerzo por aflojar el agarre de su hermano, Roland logró llevar a Lucille a la habitación de invitados. La acostó en la cama grande, dejando que Elodie decidiera si necesitaba que la cambiaran por algo más cómodo para dormir. Agni se asomó por una de las ventanas para observar, pero se quedó callado, pues percibió que ambos necesitaban descansar. Afortunadamente, Robert ya se había quitado la mayor parte de la armadura que llevaba puesta, así que solo faltaba quitarse la cota de malla. ¿Debería dejarlo en el sofá? ¿Para qué? Si estos dos han hecho por el otro la mitad de lo que me has contado, prácticamente son marido y mujer. Deberían acostumbrarse y, cuando uno de ellos despierte, probablemente será mejor ver una cara conocida a su lado, ¿no crees? Elodie respondió mientras arreglaba cosas en la habitación de invitados. Después de una breve pausa, le dijo a Roland que estaba bien entrar. Él regresó con Robert colgado sobre su hombro como un saco de papas. La forma en que cargó a su hermano fue mucho más brusca, pero lo mantuvo firme mientras lo colocaba junto a Lucille, que ya estaba cubierta. Roland colocó suavemente a Robert junto a Lucille en la cama, tratando de asegurarse de que ambos estuvieran cómodos. Una vez que estuvieron acomodados, dio un paso atrás y colocó su mano sobre los dos. Todavía llevaba puesta su armadura, que comenzó a brillar suavemente alrededor del área de la palma.
Pronto un aura de luz suave rodeó a las dos personas dormidas mientras se lanzaba un hechizo. Ese hechizo es realmente útil, eso es mucho mejor. Elodía asintió en respuesta, ya que podía notar que el olor que provenía de Roberta había desaparecido. Se había visto obligado a aguantar un rato y había acumulado una cantidad considerable de suciedad durante el viaje. El hechizo no solo lo había limpiado, sino que también pareció calmar a Robert y Lucille y lograr un sueño más profundo, lo que los hizo parecer mucho más tranquilos. Eso debería mantenerlos cómodos por un tiempo. Probablemente no se despertarán hasta mañana por la mañana, dejémoslos tranquilos. Elodía sonrió suavemente y asintió. Esta era su casa, por lo que colocar una pequeña barrera alrededor de la cama para bloquear el ruido exterior fue sencillo para él. Una vez que todo estuvo en su lugar, salió de la habitación de invitados y se trasladó al mismo sofá que su hermano había ocupado anteriormente. Ahora, tenía un momento de tranquilidad a solas con su esposa y las travesuras de Agni de fondo. Antes de empezar a hablar, Roland intentó ordenar sus pensamientos. Armand y Lobelia seguían vagando por el reino. Les había ordenado que abandonaran las tierras de Deverell lo antes posible, por lo que deberían estar a salvo. Existía la posibilidad de que el conde lo identificara pronto como sospechoso y atacara a quienes estuvieran relacionados con él. Sin embargo, tanto Armand como Lobelia eran poderosos poseedores de clase de nivel 3 y no se sabía mucho sobre ellos. Si las cosas se complicaban, podría usar la puerta de teletransportación para ayudarlos, algo que no requería la participación directa del instituto, ya que simplemente podía transportarlos a su propio taller. Ya había adquirido una lista de torres en todo el reino del instituto. Establecer una conexión y contactarlos a través de bolas de cristal era posible. Solo que tenía que pagar una tarifa considerable. Albrook se estaba volviendo notablemente más pacífico. La creciente presencia de la iglesia había comenzado a atraer a más personas de fuera de la ciudad. Algunos incluso habían comenzado a aventurarse en la mazmorra para unirse a las expediciones. Los sanadores y los paladines eran raros en este mundo, y tenerlos cerca aumentaba significativamente las posibilidades de supervivencia de los aventureros en el área. Incluso si alguien resultaba herido, siempre que se retirara a tiempo, probablemente habría un sacerdote en algún lugar de la mazmorra para curarlo y salvarlo. Arthur estaba aumentando su influencia de forma constante, con Roland a la cabeza. Con Mary, Morien y Gareth cerca, ya no era necesario como guardaespaldas, lo que le permitía centrarse en ampliar el cableado rúnico por toda la ciudad. Incluso lo estaba extendiendo hasta las afueras, instalando linternas rúnicas más allá de los límites de la ciudad. El dinero fluía de forma constante, pero todavía necesitaba más. Su objetivo final ahora era introducir la tecnología de las servoarmaduras en la ciudad, una posible carta de triunfo para el futuro. Roland también era consciente de que su crecimiento personal se había estancado. Su nivel no había aumentado mucho últimamente, ya que había estado preocupado por la fabricación de la prótesis de Bernir y por su hermano y hermana. Lo que realmente necesitaba era volver a la mazmorra y explorar hasta dónde llegaba realmente. El subsuelo seguía estando en gran parte inexplorado, con criptas aparentemente interminables llenas de no muertos. Quedaba mucho por lograr, pero primero, necesitaba recuperar a su asistente. ¿Una moneda de oro por tus pensamientos? Lo siento, lo he vuelto a hacer. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Elodía, que lo llamó. Tenía 2 tazas de té en sus manos, una de las cuales le entregó a Roland. Él la tomó agradecido, dejando la taza tibia reposar en sus manos por un momento antes de tomar un sorbo. El familiar y relajante sabor de la manzanilla mezclado con un toque de miel ayudó a aliviar la tensión de sus hombros. Has estado pensando demasiado otra vez. Elodía dijo con una sonrisa cómplice, sentándose a su lado. Siempre obtienes esa mirada distante cuando tu mente está corriendo más allá de sí misma. Roland suspiró y asintió. Supongo que sí, pero la situación con Bernir requiere mi atención. Elodía colocó su mano suavemente sobre su brazo, su mirada suave pero con un dejo de molestia. Lo sé, pero no puedes con todo sola. Ya has hecho más que suficiente. Bernir estará bien por un tiempo más. Roland sonrió, divertido por su tranquila seguridad. Descansar no parece ser fácil estos días, no estoy seguro de si debería, Mientras hablaba, de repente sintió que lo invadía un ataque de somnolencia, algo que no esperaba que sucediera. Miró la taza de té vacía que tenía en la mano y luego volvió a mirar a Elodía. Por eso tomé el asunto en mis propias manos. Elodía respondió con una leve sonrisa.
Roland arqueó una ceja ante su respuesta, pero antes de poder preguntar qué quería decir, sintió una repentina ola de agotamiento que lo golpeó como una marea. Elodía, ¿qué hiciste? Solo una pequeña poción para dormir que obtuve de Rastix, fue capaz de dejar a Agni inconsciente por un rato, así que al menos debería hacerte descansar por unas horas, ahora no te resistas y simplemente recuéstate en el sofá. La protesta de Roland duró poco, ya que su cuerpo se rindió a los efectos de la poción. Aunque tuvo una pequeña oportunidad de intentar usar un hechizo desintoxicante con la ayuda de su armadura, se permitió descansar. Sintió que sus músculos se relajaban y su mente se aquietaba mientras se sumía en un sueño profundo y muy necesario. Siempre intentas llevar el mundo sobre tus hombros, Roland. Pero incluso tú necesitas tomarte un descanso de vez en cuando. Susurró, apartando algunos mechones de cabello de su frente y dejándolo caer suavemente en un sueño bien merecido.